Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Diputada Julieta Cristal Vences, de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Antes que nada, muchas gracias, diputada, por tu confianza en este espacio. Gracias, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Diputada, ¿qué significa la aprobación ya a nivel nacional de los matrimonios entre personas del mismo sexo? Una batalla civil que se ha dado por mucho tiempo frente a una serie de prejuicios que se han establecido respecto a que desde el punto de vista religioso, ético y social de muchos de los actores políticos ha significado una diferenciación clarísima entre hombre y mujer. Pues mira, decirte que celebro que por fin sea una realidad, que por fin esté establecido en la ley. Lo que no celebro es que para haber llegado a esto hubieran tenido que pasar 12 años de larga lucha de la diversidad, de sociedad civil, de los activistas, para reconocerles un derecho que de por sí son inherentes a las personas, que es el poder amar a quien tú quieras, el poder casarte con la persona que tú quieras, y que hoy por fin se reconozca la unión libre entre dos personas es algo que celebro. En el grupo parlamentario de Morena siempre hemos luchado por las causas sociales de la gente, de la necesidad clara de la actualidad del momento que vivimos, porque eso es cierto, mucha gente se niega a evolucionar, se niega a aceptar que hoy son otros tiempos, que hoy es otra definición o definiciones de familia y que seguimos con la heteronorma que queremos seguir manteniendo en la sociedad con estos prejuicios y estigmas de marcar o de diferenciar a una sociedad como si diferenciáramos entre buenos y malos, entre los que estamos bien y mal, cuando somos personas, somos seres humanos, y creo que el debate no está ahí. Y celebro que por fin, después de 12 años, se haga este reconocimiento en la ley, aún puntualizando y señalando que en el Código Civil Federal no existe aún ninguna definición que reconozca la unión entre dos personas, que tendremos que avanzar en la Cámara de Diputados, también presentando una iniciativa para que pueda reconocerse desde el Código Civil Federal, más en esta legislatura que tú sabes, es la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, porque por primera vez tenemos acciones afirmativas y por lo menos en el grupo parlamentario de Morena tenemos 2 diputadas trans. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron que vencer ustedes, particularmente tú como presidenta de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados, para lograr aprobar esta ley? Mira, decirte que en la Cámara de Diputados, en el Código Civil Federal, todavía no se aprueba. A mí no me tocaría dictaminar porque soy quien preside la Comisión de Igualdad. Quien tendría que hacerlo es la Comisión de Justicia, quizás en conjunto con la Comisión, o no quizás, seguramente tendría que hacer así en conjunto con la Comisión de Diversidad que preside una de nuestras compañeras diputada trans, Salma Luevano. Ahora bien, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Y por qué nos debe de interesar a todos en general, no solamente a quienes quieren ejercer este derecho? Pues mira, todos en general, porque todos hemos tenido a un familiar, a un amigo, a alguien cercano que ha sufrido el rechazo, la discriminación, el no poder acceder a los derechos, como es el tema de salud, el no poder heredar si eres pareja de uno de ellos porque la ley no te reconoce, el no poder entrar en la repartición de bienes, el no poder heredar, ¿no? O tener tan solo seguridad social, te limita el libre ejercicio de tus derechos en otras leyes que aún con esto que acaba de suceder y que hoy estamos hablando, no termina la lucha, porque esas leyes secundarias, por ejemplo, aún no están homologadas, se tendrán que hacer los cambios pertinentes y legislativos para poder dejarlo de manera más específica en la ley, más concreta y reconocida ahí en las diferentes leyes que aún no han podido cambiarse. Entonces, la siguiente etapa será esa, desde la Cámara de Diputados, presentarla y ir rompiendo estos estigmas y paradigmas que tenemos como sociedad, porque creo que la lucha es más cultural,
más de educación, más de reeducarnos como sociedad y entender que lo que se creía que era normal, pues en realidad sería definir cada uno que entiende como normal. Hay que seguir hablando de estos temas porque de lo que no se habla no existe, hay que seguir visibilizando, haciéndole entender a la ciudadanía que es una realidad en la que vivimos, que tenemos hombres y mujeres que tienen diferentes preferencias sexuales y que eso no es un pecado. Sé que la mayoría de la sociedad mexicana somos católicas y católicos, pero que esto no tiene que ver con religión, que el amor es amor y que debemos de aceptarlo. Considero que todos tenemos a alguien cercano que pertenece a la diversidad y que no hay por qué tratarlo como si fuera el apestado de la familia, el apestado de la sociedad, discriminarlo y sobre todo menoscabar sus derechos, que de esos deben de estar plasmados en todas las leyes secundarias y como lo define la Constitución, todos tendremos los mismos derechos. Entonces, ahora que sigue en el proceso legislativo, presentar la iniciativa para el Código Penal, digo, perdón, para el Código Civil Federal, para que ahí exista el concepto de matrimonio, de la unión libre entre dos personas, porque no existe hasta hoy en día, y sobre todo modificar también las leyes secundarias, como es la de seguridad social, entre otras, porque hay que homologar las leyes secundarias con este acto que acaba de suceder sobre la aprobación del matrimonio igualitario. Entonces, desde la Cámara de Diputados, una servidora va a presentar esta iniciativa en conjunto con otros compañeros que voy a invitar, entre ellos la presidenta de Diversidad, Salma Luébano, que es una de las impulsoras y propulsoras hoy que representa a la diversidad y que ha luchado por el reconocimiento muy simple y muy claro que son los derechos de las personas. ¿Cuándo presentarás esto? Y no sé si tienes contemplada una ruta crítica de aquí a una aprobación final, indiscutible, unánime. Mira, pues nosotros ya estamos casi por terminar este próximo periodo ordinario, acaba en Sí, noviembre, más o menos el 15 de noviembre. Yo creo que nos alcanza el tiempo para presentarla bien, lo que no creo es quizás para dictaminarla porque viene la discusión del presupuesto y además que sería un sinsentido, mi querido Rocha, que no la aprobáramos en la Cámara de Diputados cuando todos los congresos locales ya lo hicieron. O sea, sí, básicamente nos obligan muchas veces a tomar esta ruta a través de los congresos de los estados, en vez de hacerlo desde la Cámara de Diputados, que deberíamos de poner el ejemplo en este tema y en muchos otros. Apenas estuvimos en un foro para poder eliminar lo que tú sabes, una iniciativa que fue aprobada en el Senado de eliminar las terapias de conversión, mejor conocidas como ECOSI, que no es otra cosa que la tortura, que llega hasta electroshocks, sí, ¿no? Hasta violaciones para las mujeres para poder reformarlo según los venden estos psicólogos y charlatanes para que no te gusten los hombres, no te gusten las mujeres porque estás mal y estás equivocado, cuando hace mucho tiempo la Organización Mundial sí, de la Salud dijo que esto no es una enfermedad, no hay nada que curar, pero imagínate, ¿cuántos años llevamos y apenas el Senado lo aprueba cuando ya otros estados lo han hecho? O sea, vaya, nos obligan a hacer la ruta a las defensores de derechos humanos, sociedad civil sí, y diversidad, a hacer la lucha en los 32 estados, teniendo como resultado y el claro ejemplo de 12 años después de haber sido aprobado por primera vez en la Ciudad de México, después de 12 años se reconoce el matrimonio igualitario. Entonces, entre este tema y otros, como el tema de las terapias de conversión, hoy ya llegó a la Cámara de Diputados este dictamen del Senado, le va a tocar a dictaminar a la sí. Comisión de Salud, a la Comisión de Diversidad y a la Comisión de Justicia. También va a ser una lucha que vamos a tener que dar en la Cámara, porque por supuesto que Acción Nacional va a defender rotundamente que no quiere que sea reconocido, que es una violación a los derechos humanos de las personas que son sometidas a estas terapias y que es denigrante y que es en contra de Sí, los derechos humanos. Y va a ser la lucha que vamos a tener que dar ideológica y de entender que esto es un proceso del que ningún joven y adolescente, porque las cifras sí, arrojan que casi todos fueron sometidos cuando eran menores de edad y con ya. autorización de sus padres, un proceso que al final no los iba a cambiar en nada, que su preferencia sexual no se tiene que curar, que no es una enfermedad, y que ahora el PAN seguramente va a ir en contra de este dictamen. Y bueno, Sí. justicia la preside el PAN, pero sé que su presidente ojalá que pueda llegar a un consenso, pueda entender el momento en el que estamos y que se pueda avalar este dictamen también desde la Cámara de Diputados.
Finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando sobre esta polémica que en un extremo califica de escandalosas estas leyes y que en el otro extremo las califica de absolutamente necesarias para una convivencia social sana y sin prejuicios? ¿Qué le dirías finalmente a quienes nos ven y nos escuchan, diputada? Decirles que el amor es amor, que así como uno se ha enamorado de la persona que ha elegido estar a su lado, que todas las personas tenemos el mismo derecho, que no tenemos por qué tenerle miedo, que creo que es algo que existe desde los albores de la historia, pero que como sociedad nos ha costado reconocer, pero que hoy cada vez más estamos más abiertos, nos hemos reeducado, hemos aprendido y tenemos que aceptar que esto ha ido evolucionando, que siempre ha existido y aceptar las cosas como son, no aceptarlos a ellos, a la diversidad, porque no hay nada que aceptar. Son personas como tú, como yo, como quienes nos miran, que tenemos derecho, que tenemos preferencias, que tenemos gustos, que tenemos orientación sexual y por lo tanto tenemos que ser reconocidos por las leyes de nuestro país y como sociedad, así como somos hombres y mujeres en libertad, en un país de libertades que tiene que ser siempre. Diputada Julieta Cristal Vences Valencia de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, gracias por tu confianza en este espacio que se queda abierto. Muchas gracias, un gusto haber estado contigo y con todo tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.